Bien, Jehová sea con ustedes, mis hermanos. Ya deben de estar viendo la presentación por ahí. Yo no la veo No, todavía. no se ve. A ver, No, entonces tampoco. permítanme. Vamos a compartir. Ahora sí, correcto. Sí. Sí, ya se ve. Bien. Bueno, pues Jehová les bendiga, mis hermanos, una vez más. Aquí estamos, y pues vamos a avanzar en este tema que hemos estado viendo. Y bueno, como se dieron cuenta el domingo pasado, pues no, no la grabé, cometí ese error, les pido otra vez nuevamente disculpas, pero ahora sí vamos y nos quedamos o vimos todavía esto que es ya formalmente la introducción al estudio de la Biblia, porque en términos generales habíamos visto realmente qué era lo que a final de cuentas pues nosotros ¿por qué debemos de estudiar la Biblia? Surgió por ahí una pregunta que me pareció importantísima, la que hizo nuestra hermana Polita, y exactamente así, ¿por qué tengo que estudiar la Biblia? ¿Por qué tengo que abocarme en ello? Si a final de cuentas, pues a veces se siente uno bien, pero la verdad es que a veces no, en realidad tenemos que aprovechar todo lo que tenemos porque es una joya, es la vida misma. Entonces, en ese sentido, pues estriba la importancia del estudio de la Biblia. Eh, Aquí en términos, bueno, en donde nos quedamos, por ahí que le están viendo la diapositiva, que es la introducción al estudio de la Biblia. Yo les comentaba que se puede hacer, o se hace mejor dicho, desde dos aspectos. Desde un aspecto general, que se refiere al origen, estructura, composición y evolución realmente del texto del canon y del texto bíblico. Y también desde un punto de vista especial o particular que se relaciona con con el autor, la ocasión, la fecha, el propósito, el destino y todo lo demás que pueda ser de utilidad en cada libro en particular. A este estudio de la Biblia se le llama sinopsis bíblica. Eh, en- Vamos nosotros a ver lo que es la introducción bíblica general, es decir, la descripción de la Biblia como tal, porque ya lo que es la sinopsis bíblica en realidad lo hemos estado haciendo. Yo les comentaba que como ejemplo dos casos, el de nuestro hermano Saúl con el análisis del Apocalipsis, un análisis bastante completo, muy didáctico y muy bien explicado, y también cuando nuestro hermano Pablo pues hace un análisis ya de un aspecto muy particular, exactamente también del Apocalipsis, pero ya más específico sobre la historia, el mito y todo lo que engloba la guadalupana. Eso es en realidad lo que se abocaría en la introducción, en la sinopsis bíblica, perdón, y que de alguna manera es lo que regularmente nosotros hacemos cuando estudiamos la Biblia. Eh, Dentro de esto, mis hermanos, en particular, pues vamos a ver que la Biblia desde un principio no es un solo libro, ni lo ha sido desde el principio, sino que forma, es una colección de libros. Y actualmente, bueno, nosotros podemos tener en nuestras manos ya un compendio, vamos a decirlo así, de la Biblia. De hecho, ya en otra ocasión habíamos visto cómo Biblia significa biblioteca de libros. De ahí pues ese nombre. Y pues es importante que aclaremos algo, que así como es una colección de libros, bueno, en un principio ya no se le llamaba así. Es importante aquí también mencionar
que siendo varios libros no tiene un solo autor, es obvio. Hay muchos y muy diversos, pero en términos generales, cada uno de los que escribió, consideramos que lo escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo, bajo la inspiración divina, y por lo tanto podemos nosotros asumir que el autor en realidad es nuestro Dios mismo. De ahí la importancia de considerar el poder que tendría, o que tiene, mejor dicho, la Biblia, porque la palabra de Dios, ya lo vimos ampliamente en la introducción, es poder. Y bueno, dentro de estos autores materiales hay una gran diversidad. Y aparte de que fueron muchos pastores, soldados, filósofos, de muchos ¿cómo le diré? Oficios, así también en varios lugares y ambientes escribió, y a lo largo de muchos años en diferentes contextos, y eso pues parecería que serían muy diferentes unos de otros, pero todos están concatenados de una manera tan maravillosa que cuando lo empezamos a descubrir nos asombramos de la correlación que existe entre estos libros, y que todos nos dan un panorama completo. Ya lo veíamos en la introducción, que cuál es el propósito de la Biblia. A ver, mi hermana Erika, ¿estás ahí, Erika? Sí, manito, aquí estoy. Bueno, van a hacer unas preguntitas de examen. Mi hermana, ¿te recuerdas cuál era el propósito general de la Biblia? Lo dice nuestro Señor Jesucristo. Aprender de sus mandamientos. No. ¿Alguien le quiere ayudar? Que tenga buena memoria, que han puesto mucha atención. Conocer al Padre. Así es. De alguna manera dice el Señor Jesucristo que te conozcan a ti y a su Hijo que me has enviado. Entonces, eso es de un panorama general, vamos a decir así, de una vista general. Pero cuando nosotros nos acercamos, vemos que ese gran mosaico, cada uno de esos pequeños versículos de la Biblia tienen un mensaje muy particular. Y eso es lo que lo hace tan maravilloso. De hecho, cuando se escribió por allá por el año de 345, 400, siglo 3-4, uno de los primeros padres de la iglesia, Juan Crisóstomo, le llamaban Pico de Oro porque hablaba muy bien, era muy bueno para hablar. Era de la iglesia griega, y él fue de los primeros que le llamó Biblia, y después se fue adoptando en general, de tal manera que algunos años después el autor de la versión Vulgata, que es de donde surgieron nuestras Biblias, le dio el nombre de Biblioteca Divina. Así pues, entonces, mis hermanos, pues estamos hablando de que esto es en estos tres idiomas que se escribe la Biblia general: el hebreo, el arameo y el griego. Obviamente vemos que entre el hebreo y el arameo hay una cierta similitud, mejor dicho, son idiomas de un solo pueblo, del pueblo judío o del pueblo israelita. En un principio hablaron el hebreo, pero después no sé exactamente, no les voy a mentir, si surgió a través de un dialecto o cómo fue que fue derivando en ese otro que fue básicamente un idioma más popular, más sencillo, que fue el arameo. De tal manera que prácticamente el hebreo dejó de hablarse, y para los tiempos de nuestro Señor Jesucristo ya todos hablaban arameo. Y pues hay es algo interesante cómo de dónde surgieron este idioma del arameo. No creo que sea tan importante ver mucho de mucha historia, pero bueno, vamos a quedarnos con eso, que fue una evolución a final de cuentas del hebreo. Y el otro, entre estos dos idiomas, hebreo y arameo,
se escribió el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento se escribió en griego. Y en griego había un griego que se llamaba Koine y que era un griego muy popular. Entonces, ¿por qué en griego? Yo les comentaba desde en el estudio pasado que es lo equivalente ahora al inglés. En esa época todo el mundo hablaba griego como hoy todo el mundo habla inglés. Bueno, no todos porque yo he intentado, pero más o menos lo entendemos. Y el por qué, si nosotros abrimos un manual, un libro o bien un instructivo de la televisión, eso invariablemente viene en inglés. Bueno, esa era la razón de que en esa época pues la cultura griega había dominado todo, inclusive por sobre otras, como eran las egipcias y la romana, pero seguía dominando la griega por unas ciertas particularidades que sería muy interesante después comentarlas. De los autores también podemos decir que todos sin excepción, bueno, sí con una excepción, eran del pueblo judío, del pueblo hebreo. El único que no era de este pueblo era Lucas. Lucas era griego. Si nosotros nos referimos a Colosenses 4, 13, 14, de ahí vamos a ver cuál era la nacionalidad de Lucas. Y de ahí en más, todos los demás pues eran del pueblo hebreo. Vamos a lo siguiente. Dice pues, en resumen, la Biblia, como ya lo vimos, es una biblioteca, es un conjunto de libros, y como está aquí, lo están viendo en la diapositiva, la Biblia fue dividida en capítulos por primera vez en el año 586. Después, otra división de todos los libros de la Biblia en capítulos fue hecha por el cardenal Hugo de San Caro a mediados del siglo XIII. Del siglo XIII, a ver, aquí tengo, perdón, excepto el libro de los Salmos. Particularmente el libro de los Salmos desde el principio se escribió así en versículos, porque eran himnos, eran composiciones musicales con una métrica. Entonces, por lo tanto, ya traían esa métrica. Y la división del Antiguo Testamento en versículos, no en capítulos, en capítulos ya vimos cuándo fue, en versículos fue antes. Esto fue por obra de los rabinos del siglo IX y obviamente después se adoptó por los cristianos. Ahí tiene la palabra Polita. A ver, adelante, sí, ya lo vi. Adelante, Polita. Bueno, es que los salmos son cánticos. Todo Sí, el claro. tiempo los hizo David y Moisés algunos. Pero lo siguen cantando los hebreos. Esos Sí. son sus cánticos, son la música que ha permanecido por David, que fue el que los formó los cánticos. Y pues él no llevó escuela ni nada, fue inspirado por Dios. Y también formó los instrumentos que hay, los de viento, todo eso él fue diseñándolos. Y le cantaba al rey Saúl, porque él hacía los salmos. Hay algunos hechos por Moisés, pero la inmensa mayoría son de David. Bueno, Moisés no, mi hermana, porque Moisés ya había muerto hacía mucho tiempo. Fueron los hermanos Coré y fueron otros músicos los que compusieron algunos de los salmos y otros tantos, David. Es que, por ejemplo, el cántico, me parece que el cántico de Moisés que hizo María, y ya María tampoco estaba. Pero sí, lo que pasa que más que cántico era una oración y no está referida a los salmos. No, es cántico también. Sino cántico, bueno, eso yo sé. Bueno. Sí, efectivamente, ya había cantos, ya ellos cantaban
el pueblo de hebreo ha sido muy alegre toda la vida y siempre han celebrado con cánticos, con bailes y pues algunos bastante animados, ruidosos, inclusive Pero escandalosos. consecuencia de David, que fue el que empezó. Sí. Porque antes bailó María, cuando Ajá. estaba en el cántico de Moisés, que fue, bailó también, pero realmente quien bailó fue David, de emoción, cuando le ganó ¿cómo se llama? Al filisteo. Y de ahí también se hace un cántico, Ajá. ¿no? Donde Bueno, dice, pues no exactamente, pero bueno, yo creo que no viene al caso mucho recordarlo, ya lo vamos a ir sacando conforme vaya evolucionando esto y la evolución de los libros y esto sí es interesante porque la división que se hizo fue para facilitar su estudio. Yo por ahí les mostré cómo está escrita la Biblia. Y bueno, ya en algunas ocasiones hemos visto por ahí de los escritos más antiguos, por ahí de los escritos, los rollos del Mar Muerto en Qumran, por ahí los encontraron y algunos muy antiguos y son trozos de algunos de los profetas y bueno, pues eso es lo más antiguo que se tiene. Ahora bien, aunque esto corresponde a un poquito más adelante, yo quiero comentarles aquí de lo importante que era para los judíos o los rabinos o los hebreos sus libros, porque no todos los consideraban sagrados. Había una cierta norma que decía que los libros sagrados realmente, si ocurría un incendio en sábado, eran los únicos que era lícito salvar. Todos los demás se podían quemar, nadie movía las manos por salvar nada. Pero esos libros sí tenían que ser salvados cuando, aunque fuera en sábado, si hubiese algún incendio. Ahí nos podemos dar cuenta entonces de la importancia que tenían ciertos libros, porque hay que considerar que había muchos más libros, hay muchos más libros y algunos muy espectaculares, muy misteriosos y bueno, después vamos a comentar con ellos cuando lleguemos a esa parte. Es muy interesante, pero ahorita vamos a ir un poquito más tranquilos y vamos a ver entonces, para completar esto, en cuanto a la división de capítulos y versículos del Antiguo Testamento, pues se hizo de esta manera. Ahora bien, al final, ya una última, vamos a decir así, la última que quedó, que es como la tenemos en nuestras manos. Esta división fue hecha en el siglo XII por Esteban Langton, que era profesor de la Universidad de París y arzobispo de Canterbury. Y en el siglo XVI, el Nuevo Testamento fue dividido en versículos por Roberto Estienne. Esto lo hizo en su edición del Nuevo Testamento. Bueno, así es como quedaron y así de esa manera se formó. Ahora vamos a ver de alguna manera aquí cómo ha sido la evolución. Dice aquí en la diapositiva que estamos viendo hay como una especie de línea de tiempo por 4 momentos importantes dentro de la evolución del Antiguo Testamento. Ahorita vamos a ver el Antiguo Testamento, porque como les comentaba, antes de los judíos tenían esa idea clara de distinguir los libros sagrados y los profanos, y cuáles pertenecían a cada categoría. Y es lo que les comentaba, que en caso de un incendio solamente los libros inspirados podían salvarse. Y bueno, dada esta importancia, vamos a recordar cómo el pueblo de Israel pues ha sufrido mucho. Dentro de lo que ha sufrido, tuvo fue esclavizado
por su rebelión para con nuestro Dios permitió que otros pueblos los esclavizaran y lo favoreció a esos reyes que esclavizaron a su pueblo. En esos dos periodos, en la formación y el cautiverio de Israel, pues se fue perdiendo precisamente el conocimiento de la Biblia. Hay que recordar que todavía no tenían Biblia. Era prácticamente la tradición oral. Se platicaban todo lo que había pasado. Y ya tenían algunos escritos, es verdad, pero la colección aún no se comenzaba, aún no se hacía. Aquí lo importante es que después del cautiverio, cuando el rey de ayúdenme, es que les permitió volver, Nabucodonosor, gracias. Entonces regresaron con el profeta Esdras y el administrador Nehemías. Ellos organizaron, regresaron, y cuando regresaron pues ya venían muy animados para reconstituir su religión, y querían de nuevo tener sus leyes y ritos y costumbres. Pues de aquí es cuando se surge el interés por tener esa colección, por comenzar los libros. Y dentro de esta tarea, Esdras es muy importante el papel que desempeñó. Al respecto, aquí yo quiero que veamos en Nehemías 8 del 5 al 8, y para dar una lectura por ahí, ¿alguien me quiere ayudar a leer? Si están viendo la diapositiva desde sus Biblias, Nehemías 8 del 5 al 8. ¿Leo? Sí, por favor. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Yeshua, Bani, Serebías, Amín, Acub, Sebatai, Odias, Maasías, Kelita, Azalías, Josabet, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Ajá, gracias. Ven la importancia. Yo quise tomarme un paréntesis aquí para comentarles algo muy importante. Cuando los judíos o los hebreos regresaron del cautiverio, pues venían deseosos de ese reencuentro para con Jehová nuestro Dios. Y bueno, dice por ahí, si no quise leer todo el capítulo, pero lo comentamos. Desde el versículo 1 dice que todo el pueblo, todos se juntaron en la plaza y le pidieron a Esdras, que era un escriba, que sacara el libro de la ley de Moisés. Y Esdras llevó ese libro, y todos los hombres y las mujeres, fíjense lo que dice por ahí, los que tenían entendimiento podían entender. Esto sucedió el primer día del mes séptimo. Aquí la importancia de considerar que el mes séptimo, ¿cuál era? ¿Septiembre, octubre? No sé, no sabemos cómo eran meses lunares. Y era el primer día. Entonces, él leyó el libro, dice que delante de la plaza, ahí en ese pórtico, y le hicieron un templete. Desde que amaneció hasta mediodía, estaban hombres y mujeres, y todos los que podían entender, y todos estaban
atentos, todo el pueblo estaba atento al libro de la ley. Y aquí es donde lo que leímos, que Esdras comenzó a leer y estaban ahí algunos de sus ayudantes para que ellos le ayudaran en la lectura. ¿En qué le ayudaban? Aquí es donde yo quiero destacar algo. Dice, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, aquí viene lo más importante, lo importante que yo quiero destacar. Todo el pueblo estuvo atento. ¿Sí? Todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén y amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Aquí había unos levitas que estaban ayudando a Esdras, y dice, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Yo quiero destacar mucho esta última frase, que hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Dice otra versión que tengo, ellos leían y traducían con claridad el libro para que el pueblo pudiera entender. Y dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Aquí la importancia de todo esto, mis hermanos, es esto, que el pueblo estaba atento. Esa era su misión. Y la de los predicadores, de los lectores, era hacerlos entender. ¿Sí? Entonces, yo aquí he considerado que en toda iglesia, congregación o cuanto esté predicador, tiene la misión de hacerse entender, y obviamente quien escucha de estar atento. Si no se cumplen cualquiera de estas dos condiciones, no se puede predicar el evangelio, no se puede predicar la palabra de Dios. Entonces, para que en primer lugar el que predica pueda hacerse entender, primero tiene que entender él. Y esto es lo que va a hacer. Cuando nuestro Señor Jesucristo da la gran encomienda y dice, id y enseñad todo lo que yo les he enseñado. Es decir, vamos a enseñar lo que nosotros hemos aprendido. No podemos enseñar lo que no hemos aprendido, aunque tengamos todo el poder de Dios en la Biblia. Y le podemos leer la Biblia del principio a fin, y el efecto va a ser exactamente el mismo de lo que cuanto nosotros hemos entendido, no de lo que la Biblia tiene. Esto yo quiero destacarlo porque cuando se reactivó en el pueblo de Israel la ley, cuando nuestro Dios nuevamente consideró a su pueblo después del cautiverio y reiniciaron, esa relación se hacía de esta manera. Y aquí es lo más importante, que dice, ponían sentido de modo que entendiesen las lecturas, y todos estaban muy atentos. Bueno, este es de destacar precisamente porque con Esdras se empieza a formar la colección. Y bueno, aquí Esdras se titulaba hábil escriba en la ley de Moisés. Si nosotros vemos Esdras 7:6, ahí él se autonombra. Y bueno, quienes le ayudaban pues eran un grupo de eruditos que traducían, interpretaban y lo hacían para que el pueblo pudiera entender. De ahí vienen los comentarios de los que en una ocasión hablaba nuestro hermano Saúl, que le hacían a la Biblia y le ponían por un ladito para que se pudiera entender. Porque hay algo importante, para esta fecha ya no hablaban hebreo, ya hablaban arameo.
según Nehemías 8, 4 al 8, ahí podemos comprobar que ellos ya hablaban en arameo. Y bueno, de alguna manera pues trasladaron lo que era la tradición, como dice la tradición, y la trasladaron a un escrito. Ya no nada más era la tradición oral, sino que se inició, por decir así, esa colección o esa Biblia formalmente. Porque aquí hay que destacar que esa tradición, había muchos escritos con cosas fabulosas y cosas que no eran, y hoy se ha considerado así, no eran agradables a nuestro Dios. Y bueno, por eso la depuraron, y se piensa que fue Esdras quien hizo la colección de los primeros libros inspirados que estaban escritos hasta su tiempo. Y ahí agregó algunos que él mismo escribió, y después ese colegio de eruditos que se formaron ya después del cautiverio fueron quienes continuaron hasta concluir con el libro de la profecía de Malaquías. Como se ve en la segunda parte, ese es el otro punto importante. Ahí, con Malaquías, se termina esa colección del Antiguo Testamento y se le llama entre los judíos como el sello de los profetas. Y con esto concluyen pues la colección de libros inspirados del Antiguo Testamento. Ahora bien, el otro punto, que la primera mención histórica del Antiguo Testamento ya como Biblia completa está en el prólogo de la versión griega del Eclesiástico, que se hizo por el año 130 después de Cristo, y en ella se habla de la ley, los profetas y los otros libros. Eclesiástico es un libro de la Septuaginta, y vamos a ver después cómo forma eso. Pero aquí es importante porque fue el filósofo Filón alejandrino, que era judío, quien también por el año 20, 40 después de Cristo, más o menos, antes, un tanto antes, ya también él había mencionado que dentro de la colección, es decir, de la Biblia, la nombró como las leyes y los oráculos, los himnos y otros escritos. Esto son anotaciones pues de cómo ya pasó muchísimo tiempo desde Malaquías hasta Filón, en que se conformó ya el Antiguo Testamento, y es hasta en esa época, ya después de nuestro Señor Jesucristo, que se tiene ya el Antiguo Testamento conformado prácticamente como lo conocemos hoy. Y bueno, hay un judío, un historiador judío, Josefo, que él también menciona los libros de una manera muy definitiva, llamándolos divinos, y él escribe que después de la muerte de Artajerjes en el 424 antes de Jesucristo, es decir, 400 años o prácticamente 500 años de que se conociera ya esta Biblia actual, ya no se le había agregado ni quitado nada, ni se hizo ningún cambio en ellos. Esto se ha confirmado precisamente con los escritos que se han encontrado en los rollos del Mar Muerto. Esto más adelante lo vamos a ver, es muy interesante, pero valga que desde entonces ya se había conformado el canon prácticamente del Antiguo Testamento, y ya no cambió, ya no se movió. Ahora bien, vamos a ver en cuanto al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento su formación fue un tanto diferente. Hay que saber que en el Nuevo Testamento
ya fueron los discípulos de Jesucristo quienes lo escribieron prácticamente. Y tenían una idea bien formal y realmente así a grosso modo pues lo forman algo que es muy lógico, que es en primer lugar la biografía de nuestro Señor Jesucristo, unas cartas pastorales que sus discípulos escriben y solamente un libro profético que es el Apocalipsis, pero fueron ellos mismos. Entonces no hay realmente un parámetro que marque su autoridad respecto a los libros que lo forman. ¿Por qué? Bueno, porque se sacaron muchos libros. Dice ahí que escribir sobre nuestro Señor Jesucristo no alcanzarían, sería una biblioteca grandísima. Pero sí se puede trazar una cierta legalidad doctrinal y se basa en el uso y práctica cotidiana que la iglesia primitiva hacía de los escritos que tenían o que en ese momento estaban saliendo y que a final de cuentas formaron el canon del Nuevo Testamento. Este canon después se confirmó por el Concilio de Cartago. Esas normas, esa legalidad doctrinal, eso se ve por estas 4 reglas que tenían que seguir o que si los manuscritos que tenían las seguían se consideraban aceptables. Y estos son, en primer lugar, autoridad apostólica. Esta regla nos dice que era necesario que el libro fuera escrito o supervisado por un apóstol. ¿Sí? Por ejemplo, Marcos se dice que fue supervisado por Pedro. A final de cuentas, autores dicen que el Evangelio de Marcos en realidad fue el Evangelio de Pedro. Y también Lucas, siendo un doctor griego, fue supervisado por Pablo, su gran amigo. La segunda regla es la concordancia de contenido. El libro no debía contradecir a otros libros de la Biblia y lo más importante, que se excluyeran las fábulas fantasiosas. De hecho, Lucas escribe algo así y dice que para evitar esas fantasías. La tercera regla era la aceptación universal. Esto es, que el libro fuera leído y usado por todas las iglesias. Y la cuarta, el carácter espiritual. Esta regla dice que por su lectura el libro en sí mismo apoyará que fue inspirado por el Espíritu Santo. Esto nos podemos dar cuenta porque cuando nosotros leemos las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, de Juan, cuando leemos los evangelios, nos damos cuenta que tienen un carácter pastoral, es decir, de guía y de favor para que aprendamos a vivir. Entonces, esto es más intuitivo que realmente una, vamos a decir, una regla formal que se pudiera constituir. A final de cuentas, no era, mucho de ello no era tanto que de alguna manera formal se hiciera, sino que mucho de esto viene de intuición espiritual de la persona. Porque quiero mencionarles, mis hermanos, que si bien la Biblia fue escrita por autores inspirados por el Espíritu Santo, de igual manera la lectura productiva va a ser una lectura inspirada por el Espíritu Santo. Por eso de ahí la importancia de, así como Esdras oró y bendijo a Dios cuando iba a comenzar su lectura, de la misma manera nosotros oramos para que el Espíritu Santo guíe nuestra mente y nuestro corazón a fin de que podamos tener el entendimiento necesario para poder interpretar de una manera correcta su palabra y de esa manera poder transmitir lo que Dios quiere que hagamos y lo que nuestro Señor Jesucristo nos encomendó. Entonces, yo quiero, hasta aquí voy a llegar, mis hermanos, y vamos a continuar para la próxima vez. Y bueno, si tienen alguna pregunta, algo que quieran aclarar, si no, para proceder a